Bueno, recién veíamos a Maggie Correa desde un vacunatorio conversar con adolescentes que hoy comienzan su vacunación y la verdad que me pareció algo muy interesante conocer de primera mano su opinión y sus razones por las cuales vacunarse. A veces escuchamos poco a los más jóvenes y bueno, esta nota que va a comenzar tiene de alguna manera como objetivo, bueno, analizar qué está pasando, cómo está afectando la pandemia a los niños y adolescentes, qué respuestas ofrece en este contexto el sistema de salud. Lo vamos a estar dialogando con la doctora Gabriela Garrido, directora de la Clínica Psiquiátrica Pediátrica de Facultad de Medicina, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué han podido Estamos a buena distancia, ¿no? Estamos Sí. a buena distancia, pero dejamos siempre a la voluntad del invitado usar el tapabocas o no. ¿Qué vienen comprobando en este año y medio ya de pandemia, de cómo se vienen afectando los niños y adolescentes afectados de salud y no, la pandemia en general? Bueno, vamos a hablar entonces primero de la situación general, ¿no? Tiene que ver con que la propia situación de pandemia, pero todas las medidas asociadas, el confinamiento, la restricción para la concurrencia a los centros educativos, la socialización, todos estos componentes tienen un impacto muy fuerte en la salud mental de niños y de adolescentes. Nosotros no estamos viendo problemas nuevos. Los problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia están bien documentados a nivel mundial, pero también a nivel de nuestro país. Nosotros tenemos informes desde el 2006 con estudios epidemiológicos que nos muestran como un país de alta prevalencia de los problemas de salud mental en la infancia. Posteriormente, todos los informes de la ENIA 2008-2010 también señalan los problemas de salud mental como uno de los problemas de salud de la infancia con más peso en la salud de niños y adolescentes. O sea, la pandemia no nos trae problemas nuevos, nos trae que todo esto queda en la lupa, queda aumentado. Claro, desde ese punto de vista es una buena noticia, ¿no? Que ponemos por lo menos la atención ahí. Pero mi pregunta es, ¿están potenciados o aumentados ese problema que ya existía? Están potenciados, sí. Hoy lo que vemos es un malestar importante. En la adolescencia yo quiero señalar porque es el grupo etario que vemos con mayor afectación. Esto lo tenemos tanto en la población clínica general, yo no estoy hablando de estudios poblacionales, ¿verdad? Es muy importante en este sentido escuchar las voces directas de los adolescentes y de todos los medios, ¿sí? En ese sentido lo que yo estoy diciendo tiene que ver con lo que recibe el sistema de salud, el hospital, los especialistas, ¿verdad? Y en ese sentido estamos viendo con mucha preocupación el impacto en los adolescentes. En algunos sectores, el alejamiento y la desvinculación de los centros educativos es así. Atrás de muchas consultas, prácticamente de todas las consultas hospitalarias que nosotros como psiquiatras de niños recibimos hoy, está el alejamiento del sistema educativo. Eso, no por la pandemia, lo sabemos de antes, es un factor de alto riesgo para todo lo que tiene que ver con las conductas del espectro suicida, de la depresión y de la ansiedad. ¿Sí? O sea que no es algo que sea causa-efecto, sino que un factor interviene sobre otras variables mediadoras y indirectamente impacta sobre todas estas cosas. Doctora, me gustaría insistir porque hace tiempo que ya venimos hablando de que la falta de encuentro, la falta de concurrir al centro educativo aísla y afecta. ¿Cómo afecta? ¿Con qué se encuentran? ¿Con consultas de qué situaciones están viendo ustedes con más frecuencia que antes? Bueno, primeramente marcado encierro. No solamente encierro por quedarse en casa, sino por quedar en los cuartos, los adolescentes, a veces con cantidad de horas y exceso de horas de trabajo elicial. Eso también agota. Y por otro lado, como decía, en otros sectores totalmente fuera, o sea que sin propuesta de actividades. O sea que también esos adolescentes están con un mayor retraimiento social. Esto afecta en lo que tiene que ver con ansiedad. Esto se vincula, por ejemplo, a los problemas de sueño, mayores dificultades en la conciliación del sueño, con despertares, con menor cantidad de horas, con inversión de las horas de sueño, ¿sí? Porque una de las cosas que vemos, y esto vale para todas las edades, es que se pierden las rutinas cotidianas. O
O sea, yo no me tengo que levantar para ir al liceo o para ir a la escuela. No me tengo que levantar para comer, no me tengo que dormir a la hora que antes dormía. O sea que estamos perdiendo rutinas de espacio y de tiempo. Estas cosas son sumamente importantes para todos los procesos de aprendizaje. Todo lo que los niños aprenden y todo lo que pedimos que se incorporen en los programas educativos están sobre la base de una estructuración de tiempo y espacio. Y quiero poner énfasis en esto porque los más viejos ya teníamos una experiencia previa. Y fue la crisis del 2002, donde muchos sectores perdieron, por ejemplo, la rutina de la comida en casa. Y hoy lo estamos viendo, porque la rutina de comer en casa tiene horarios, tiene otras actividades vinculadas como salir a hacer los mandados, hacer la lista, ver qué vamos a comer. Hoy esto de la comida en las ollas, que por supuesto es una respuesta solidaria, necesaria e imprescindible, pero atenta contra estas condiciones que la propia familia tiene para darse horarios, rutina. Esto tuvo un impacto a larguísimo plazo. Esas condiciones de la crisis económica del 2002. Entonces, nosotros tenemos que esperar lo que vemos hoy y lo que vamos a ver después. Las olas que hablamos con respecto a la enfermedad infecciosa, transmisible, ¿no? Que es el COVID-19, son olas y picos. La onda o la ola de los problemas de salud mental no son picos, son más bajos, y tienen que ver con una prolongación en el tiempo. O sea que quizás hoy no veamos la urgencia, pero nosotros decimos, y lo estuvimos diciendo estos días en los otros medios, estamos ante una urgencia. Otros problemas que también vemos tienen que ver con el desánimo. Para un adolescente, la posibilidad de proyectar una salida de fin de semana, el festejo de un cumpleaños, la planificación de un campamento, un cierre de graduación, son cosas que no se pueden proyectar. O sea, no es que no se va a hacer ese evento y entonces ese evento es una pérdida, sino que no se puede proyectar. Hay creatividad, vemos cosas increíbles, ¿sí? El otro día me contaban unas modalidades de festejos de cumpleaños de 15, sí, increíbles, ¿no? Todos se vestían, compartían, pero también vemos un agotamiento en la creatividad. Aquello que teníamos como novedoso, como que vamos a buscar recursos en los primeros meses del 2020, se agota. Y nosotros estamos viendo, tanto los psiquiatras de niños y de adolescentes como de adultos, el agotamiento de la familia, de los niños, los adolescentes y de los docentes. Usted plantea algo que inclusive en algunas generaciones ya ha quedado muy marcado, la pérdida total de la posibilidad del festejo del 15 en muchas niñas, la pérdida de ese viaje que se realizaba en determinado fin de curso, algunos viajes incluso que son internacionales, como el caso de algunos colegios que hacen Bariloche, otros que hacen Florianópolis, otros que de repente hacen viajes o campamentos dentro del país en determinadas colonias de vacaciones estudiantiles. Bueno, todo eso se ha perdido y para alguna generación está definitivamente perdido. Cuando digo definitivamente, empezaron primero por postergaciones, finalmente ya no se pudo postergar más, pasó la edad de ese viaje. Habrá otros, pero ese se pasó. ¿Qué indicios como padre tengo que tener muy en cuenta en lo diario con mi hijo para empezar de repente a ver que hay una afectación que pueda requerir de otro acompañamiento? Porque acá muchas veces uno las dos cosas, toda esa frustración de lo que no se puede proyectar y que ya no se va a hacer, a eso que usted mencionó del encierro. Nuestros adolescentes pasan mucho tiempo encerrados, inclusive aquellos que habiendo culminado el bachillerato con buena preparación, empezaron a volcarse al mercado laboral teletrabajando, también encerrados en su dormitorio durante la jornada laboral de 8 horas. Entonces, ¿a qué debo estar atento, muy atento, para saber
¿qué indicios hay de afectación importante en mis hijos? Creo que esto del encierro extremo, la pérdida, por ejemplo, de la rutina cotidiana, vamos a comer juntos de noche, ¿no? No como en el cuarto. Bueno, eso empieza a repetirse, no era una conducta habitual de ese adolescente o de esa adolescente. Entonces, a todos los cambios de la modalidad habitual del adolescente, a la pérdida de interés en cosas que sí se pueden hacer, que antes disfrutaban y hoy no disfrutan. Porque, por ejemplo, pueden disfrutar de escuchar música, pueden disfrutar de ver una película compartida, pero ahora ya no lo están haciendo, ¿sí? O le gustaba dibujar, pero ahora no lo está haciendo. A la inflexión en los rendimientos, ¿sí? Son chiquilines que aprenden bien, funcionan bien, pero la desmotivación o las alteraciones en la atención, porque esta exigencia que tenemos excesiva del uso de pantalla compromete también los procesos de atención, ¿sí? Por más que el ambiente grupal nos distrae de otra manera. Hoy nos distraemos con nosotros mismos, nos distraemos con el celular mientras vemos el Zoom, nos distraemos con otras cosas. Entonces, estos descensos, por ejemplo, en los rendimientos, es una alerta, ¿sí? Que dejen de conectarse con amigos. Por eso también tenemos que ser cuidadosos con no exagerar en aquello del encierro que no es necesario. No es fácil esto. Creo que ahí hay un límite. No es fácil. Que todos dudamos. No es fácil porque todos estamos en una cuestión de poca certeza, de mucha incertidumbre, pero también vemos escolares, vemos adolescentes, donde, por ejemplo, las familias por temor no habilitan una salida a la plaza, a jugar a la pelota con 2, 3 compañeros, o una visita puntual, ¿verdad? O salir a caminar, o salir a correr, o salir a pelotear, a tirar al aro. Esas cosas las podemos hacer, ¿tá? Entonces, cuando se va perdiendo el interés de estas cosas propias de la edad, esas cosas son señales. Sí. Lo otro, los más chicos, la pérdida de interés en el juego. En los chiquitos hay que tratar de generar con familias cansadas, ¿no? Porque lo que yo digo, siempre le digo a los papás, a esto que yo digo parece fácil. Después, llegado el momento, yo sé que no es tan fácil, ¿no? Pero generar espacios de juego que puedan competir con un competidor difícil que son las pantallas. Porque las pantallas asocian imagen, sonido y movimiento. Cuando yo leo un cuento, no tengo todo eso, ¿sí? Cuando proponemos un juego de caja, que además puede generar frustración, espera, ¿verdad? Tengo que competir con eso. O sea que poder competir con las pantallas en lo que es recreación, en lo que es información, buscar información por otros lados, compartirlas, y habilitar, pensar, bueno, esto, costo-beneficio, ¿no? Va a la placita. Va a encontrarse con 2 amigas y van a correr por la Rambla. Costo-beneficio. Indudablemente eso tiene más beneficio que costo, ¿sí? Obviamente estamos en un escenario que a nosotros también nos va cambiando. A los epidemiólogos les va cambiando, a los pediatras, a nosotros y a toda la población. O sea que se hace difícil, se hacen difíciles las recomendaciones. Además, muchas veces desde lo general pensamos solo en aquella familia que está encerrada en teletrabajo, y en realidad hay muchas realidades. Está el que no tiene trabajo, está el que deja a los hijos solos porque tiene que salir a trabajar sí o sí y no tiene clase ese niño, niña, ¿no? O adolescente. Pero me gustaría también abordar qué situación hay en cuanto a situaciones ya de depresión o de intento de autoeliminación. En las cifras anuales que se dan a conocer en julio, recuerdo que el año pasado creo que eran 723 autoeliminaciones, pero que la edad viene bajando, ¿no? Cada vez hay más personas jóvenes que intentan autoeliminarse o lo logran hacer. ¿Eso ya se nota en...? Capaz que tengo que hacer algunas aclaraciones. Sí. Esas cifras que se dan anuales son de suicidio, que es lo que monitorea regularmente el Ministerio de Salud, ¿sí?
Lo otro tiene que ver con conductas del espectro suicida, decimos nosotros, ¿no? A veces es la ideación, a veces tiene que ver con autolesiones, ¿sí? Y a veces tiene que ver con intentos de autoeliminación. La diferencia acá está en que de repente el riesgo es parecido, ¿sí? La exposición a una situación de riesgo, ¿no? El riesgo vital puede ser parecido, pero en el intento de autoeliminación existe el deseo de quitarse la vida. Eso no tiene el mismo monitoreo, o sea que no tenemos las mismas cifras anuales. Yo quiero decirles que tampoco en estos temas podemos comparar números fríos año a año, porque hay variaciones que son aleatorias. Yo puedo tener, y digo, de hecho los tengo, años previos donde tuvimos cifras más altas que anteriores y posteriores, ¿sí? Entonces, no puedo asegurar, el 2020, por ejemplo, no tuvimos a nivel hospitalario más intentos de autoeliminación que en el 2019. Pero también es cierto que en el 2019 tuvimos muchas más consultas. Una cosa sí puedo decir, y creo que bueno, es alerta para todos. Lo que sí se mantuvo en números absolutos y aumentó en el valor relativo es todo lo vinculado a la violencia intrafamiliar. Y esto es sumamente importante, porque bajamos los números globales de consultas, porque por el confinamiento, por las dificultades en el acceso al sistema de salud, ¿verdad? Porque todos estábamos encerrados. Y sin embargo, las consultas por violencia hacia niños, niñas y adolescentes, esto tiene que ver con maltrato físico, con maltrato psicológico y con abuso sexual fundamentalmente, se mantuvo. O sea que el confinamiento, cuando hablábamos de esos efectos posibles, otra de las cosas es que no siempre la familia y las familias son seguras y nos garantizan la protección de la infancia. Entonces, esto tampoco es un problema nuevo, ¿no? Nosotros tenemos, por algo tenemos, y bueno, y hay que seguirlo fortaleciendo, un Sistema Nacional Integrado de Protección a la Violencia, digo que somos todos parte de eso, porque este es un factor, un problema endémico. No es pandémico, es endémico. Pero doctora, además lo que usted dice, perdón Lore, lo que usted dice, a ver, uno de los elementos que los especialistas que hablan del tema de violencia familiar, que han venido arriba gente, nos dice, es el gran aliado para que esa violencia familiar durante muchísimo tiempo permanezca encubierta, es el concepto de encierro y de burbuja, que es al que nos está empujando la pandemia. Es decir, está permitiendo, está favoreciendo la situación de que no exista el contacto con otras familias, con otras burbujas, que no exista el contacto con amigas, amigos, o una tía, o un abuelo, o una abuela con quien yo tengo la confianza tal vez de confesar o de insinuar en el comportamiento lo que estoy padeciendo en el hogar, y tampoco la ida con la presencialidad al lugar en donde tal vez un profesor, una profesora, una maestra, un maestro puede detectar que algo está sucediendo. Es muy interesante ver cómo se desplazan los motivos de las consultas a lo largo del año, ¿no? Entonces, durante el confinamiento más fuerte, hubo una bajada, como yo les decía, y después repican. Y ahí se despegan mucho este tipo de consultas. ¿Por qué? Porque la escuela no es solo el ámbito de aprendizaje. La escuela es un ámbito de protección. Esto, ¿no? A veces el maestro es aquel que primero genera la confianza para que los niños hablen, para que los niños puedan expresar lo cotidiano. Entonces eso podemos observarlo. Y durante el 2002 hicimos también desde la clínica una investigación haciendo entrevistas a docentes de todos los sectores y de Montevideo Interior, de primaria, de secundaria, público, privado. Y en principio buscábamos a través de ellos que tenían la virtualidad, ¿no? Cómo veían la situación de los niños y los adolescentes, si estaban recibiendo, si les estaban transmitiendo problemas, y era muy poco. O sea que ahí yo aprendí que la virtualidad nos hace perder
esto del estar presente, de cómo veo al niño llegar de mañana, quién lo trae, cómo entra, cómo viene vestido, si viene igual que la mayoría de los días o va cambiando. Esto que ustedes me dicen, ¿cuáles son los indicadores? Los cambios de las conductas habituales son indicadores muy sutiles, pero eso uno lo capta en la presencialidad y se pierde en la virtualidad. Y doctora, para hablar también de la respuesta que está dando el sistema de salud a toda esta situación, hay atrasos, hay como 1000 consultas con psiquiatras infantil, las cifras atrasadas, esperando. ¿Cómo venimos? ¿Cómo se bueno, las cifras esas no provienen de Facultad de Medicina, digo yo acá soy parte de Facultad de Medicina, son cifras que manejan otros, los administradores de salud, así que no las conozco. Es cierto que como en otros temas de salud, y sobre todo esto que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Ha habido un retraso, porque obviamente hubo un repliegue también del sistema, digo, en prevención de la infección, y lo mismo que digo de la presencialidad educativa, la presencialidad en las consultas no se sustituye totalmente por la telemedicina, que ojo, es poca telemedicina, sí, es más teléfono. Claro, telefónica. ¿Sí? Telefónica. No hay ni tenemos siquiera un teléfono fijo para compartir o lo hacemos directamente de los teléfonos. Bueno, las instituciones ahí tienen recursos diferenciales. O sea que no solo puede haber retrasos, digo, yo misma o cualquiera de los colegas podemos estar generando retrasos y faltas de respuesta. A veces se llama, no hay respuesta, entonces no es tan fácil todo esto. Y lo que nos está pasando además es que las consultas llegan más tardíamente, porque también tenemos un nivel de atención, de primer nivel de atención, que también está limitado. Entonces, cosas que se podían y se resolvían en ese primer nivel, por supuesto se está activando, pero vamos a estar con retrasos en eso. Entonces, llegan a otros niveles de atención. Pueden llegar a la hospitalización, pueden llegar a una emergencia, ¿sí? Porque estamos perdiendo la posibilidad de detección. Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con las conductas del espectro suicida, el intento de autoeliminación, sabemos hace años que muchas veces ese intento se acompañó de alguna consulta previa al médico general o al pediatra. Entonces eso se trabaja muchísimo con la pediatría. Los pediatras están muy atentos a estas cosas. Vengo porque me duele todos los días la cabeza, me duele la barriga, no sé, me cae mal la comida. O sea, son consultas vinculadas a aspectos físicos, ¿no? O somatomorfos, decimos nosotros, pero que están transmitiendo niveles de angustia, niveles de sufrimiento que el recurso de salud, digo, general y del primer nivel está capacitado para captarlo. Entonces hoy eso llega más complicado. Eso también lo estamos viendo. ¿Por qué no se puede evitar la autoeliminación? Es decir, a ver, la pregunta es como muy bruta, dicha así. Obviamente me pongo en el lugar del padre que tiene que pasar por una situación así y las millones de preguntas que se puede llegar a hacer en ese momento. ¿Por qué no se puede lograr evitar ese momento, ese instante de decisión de autoeliminación? Primero, no podemos evitar muchas veces la consumación de eso, ¿no? O sea, el suicidio. En el intento y en todas estas otras conductas tenemos cosas para hacer, porque cuando yo les digo hay factores que favorecen y que no siempre tienen que ver con el adolescente o con el niño, ¿verdad? Que tiene que ver con muchos factores medioambientales y sociofamiliares. Ahí hay muchas cosas para hacer, ¿tá? O sea que promover, por ejemplo, la disminución de la violencia, esto nos vincula a todos. Y esto no empieza ni siquiera en la adolescencia, en la edad escolar, empieza en acciones mucho más tempranas, en el cuidado de la gestación, en la crianza temprana, ¿verdad? En el apoyo a las familias, en los espacios que se generan, ya sea en medios muy desfavorecidos, porque nosotros tenemos una riqueza, por ejemplo, en clubes de niños, clubes de adolescentes, ¿verdad? En contextos que hay que proteger esa red.
esa red nos protege a todos, esa red protege a los adolescentes y a los niños de este tipo de conducta. Otros trabajos que ha venido desarrollando la clínica de investigación a partir de, por ejemplo, las consultas de intento de autoeliminación y de lesiones autoinfligidas, ¿en qué edad empiezan? Porque consultan en la adolescencia, pero cuando se explora ya están presentes muchas veces en la edad escolar. O sea, no hay que pensar que estas son problemáticas que inician en la adolescencia, inician más temprano. A veces nos llevamos sorpresas con esas situaciones. Si me permiten, sí, una cosa doctora, muy importante es que transmitir, que yo no quiero transmitir una cosa de pesadumbre general, porque bueno, el país tiene un marco interesante en este momento, que es contar con una ley de salud mental que se vota en el 2017, que imprime, digamos, un marco de derechos humanos y de derechos también de las personas con problemas de salud mental, que nos da un marco muy importante para modificar algunas de estas cuestiones. Plantea un cambio de modelo en la atención. Esto tiene que ver con un mejor funcionamiento de la red y con una mayor atención en nivel del territorio. O sea, no tengo que desplazarme como nos pasa hoy, a veces al centro hospitalario o del interior a Montevideo, sino que la idea es justamente promover la descentralización. También el Plan Nacional apunta a esto, pero nos queda un recorrido largo. Bien. Doctora, la verdad, un placer escucharla. Ha sido más que amable en dispensarnos todos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas cosas nos quedaron en el tintero, muchas preguntas que también nos ha hecho la audiencia para trasladarle, así que seguramente habrá nuevas oportunidades de invitarla y tenerla aquí en el programa. Muy amable. Bueno, a las órdenes y muchas gracias por la posibilidad de llegar a tanta gente como llega a este programa. Muchas gracias. La doctora Gabriela Garrido, directora de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, ha estado con nosotros en la mañana de Arriba Gente.